Ahí le está uniendo Sharon, que parece que tiene mala señal. Pero ya estamos. Bienvenidas a todas las que están aquí a este tan importante taller en esta etapa. Les voy a presentar a Sofi, que es nuestra nutricionista y nos ha estado acompañando durante mucho tiempo acá en el programa. Ella es nutricionista infantil, es egresada de la Universidad del Desarrollo y especializada en nutrición pediátrica. Ha trabajado en el área clínica en el Hospital Padre Hurtado, en pediatría y en consulta particular. Actualmente trabaja en su centro de nutrición y salud Vita Balance, que está 100% recomendado. Así que, Sofía, el espacio es tuyo y ya podemos comenzar. Muchas gracias. Qué bueno verlas de nuevo. Sé que hay mamás nuevas, así que muchas gracias por la presentación. Hoy día vamos a ver todo sobre la alimentación desde los 12 meses hasta los 2 años por ahí, ¿ya? Entonces, como un periodo súper importante en la alimentación porque son como estos primeros días de la alimentación un poco más establecida, ya no como alimentación complementaria. Entonces, los temas que veremos va a ser alimentación de forma general, la neofobia, qué significa, guías alimentarias, vamos a ir viendo ahí un poquito de cantidades, ejemplos, alimentación responsiva y colaciones, ¿ya? Yo sé que pueden ir surgiendo dudas, entonces lo que pueden hacer es ir anotándolas en el chat y si no, la guardan para el final y al final vamos a tener un tiempo para responder las dudas. Para empezar, entonces, como definición, como qué es la alimentación, y la alimentación es diferente a la nutrición, ¿ya? La alimentación es un conjunto de actividades y procesos en las cuales nosotros vamos a tomar los alimentos desde externos que nos aportan energía, vitaminas, calorías, etcétera, que son necesarias para mantener nuestra vida, pero es un acto voluntario, o sea que yo estoy consciente que voy a tomar un alimento, me lo voy a comer o voy a preparar alimentos, se lo voy a dar a mi hijo. Y la nutrición es un proceso fisiológico, como ya dentro de nuestro cuerpo, como qué es lo que hace cuando recibe los alimentos, cuando los transforma, los utiliza en eh, cosas que nosotros necesitamos para poder mantenernos vivos. Y eso es un acto involuntario e inconsciente. ¿Ya? Y va a depender un poco como de todas nuestras funciones como de digestión, masticación, absorción, cómo se transportan los nutrientes a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, por eso se liga un poco la alimentación, obviamente, con la nutrición, para, como objetivo, que esta alimentación que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos cubra con sus necesidades o sus requerimientos para el crecimiento y desarrollo adecuado, y que la alimentación sea un momento agradable, tanto para los niños como para su entorno o familia. Y debemos considerar que la alimentación también va a variar un poco según el apetito que tenga cada uno, porque el apetito es individual. Ya nosotros no comemos lo mismo todos los días ni las mismas cantidades, entonces eso es súper importante entenderlo, que hay días que los niños comen muy poco, otros días que comen más, y así van variando y también va a depender de distintos factores. Por ejemplo, los niños que se enferman suelen comer un poco menos, o niños que tienen mucha actividad física, de repente en el verano suele pasar como cuando salimos más a la playa o a una piscina o más salimos a la plaza, nos cansamos un poquito más y necesitamos más energía, entonces pueden comer más en esas ocasiones, ¿ya? Entonces por eso es importante entender que el apetito es variable, ¿ya? No somos robots, no comemos todos los días lo mismo ni las mismas cantidades. Entonces, tenemos dos etapas. Ya la etapa de lactantes, donde en el fondo nosotros como que tenemos que proteger mucho todo lo que es la alimentación, el desarrollo, porque es una etapa de crecimiento súper acelerada, donde vemos grandes cambios en nuestros hijos, ¿cierto? Como al principio solo lactancia materna, después incluimos la alimentación, le empiezan a salir los dientes, está caminando, entonces son muchos cambios hasta los 2 años y durante esta primera etapa de 0 a 2 años el crecimiento, como les decía, es acelerado, pero luego del año empieza a disminuir un poco ese crecimiento. Ya se produce una disminución de la velocidad del crecimiento, se llama, y empieza el hito de la marcha o del caminar o del ya gatear así súper rápido los niños y eso genera un gasto de energía mayor.
Entonces, hay una etapa ahí como un quiebre que se llama la inapetencia del año. ¿Ya? La inapetencia del año suele pasarle a algunos niños que cuando están alrededor del año como que pierden un poco el apetito, empiezan a comer menos. Y ahí todos nos empezamos a preocupar, como qué le pasará, si estará enfermo o qué pasa, pero en realidad es esto, que en el fondo ese cuerpo tan chiquitito ya no necesita tanta energía para crecer, entonces no tiene tanta hambre, ¿ya? Y eso se empieza a regular a medida de los días y a medida de que empiezan a gastar energía. Y como dice acá, cuando ya empiezan a caminar, ahí los niños empiezan a regular también mucho más su apetito, ¿ya? Y ya luego viene la etapa preescolar, que es de los 2 a los 5 años, que también ocurren como bastantes cambios psicológicos y fisiológicos y los requerimientos de alimentos van a ser influenciados netamente por la actividad que tengan los niños, como lo mismo que estábamos hablando, o sea, si salen o si tienen más actividad física, probablemente regulen un poquito mejor su apetito o coman un poquito más. Acá me gusta tocar este tema desde muy chiquititos, del tema de la imagen corporal, ¿ya? Porque es la representación que nosotros hacemos, una representación mental que cada persona tiene sobre su propio aspecto físico. Y ustedes en esta etapa, a pesar de que quizás los niños no entienden todo lo que estamos diciendo, de repente sí quedan cosas en nuestro inconsciente. Entonces, nosotros estamos formando esa imagen corporal dentro de ellos, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Ay, perdón, esto pasó una ambulancia. Acá como que hacer un poquito una reflexión, está esta película, que en el fondo entender que todos somos distintos, todos tenemos cuerpos distintos, tamaños distintos, colores distintos, y nada de eso es, o sea, ninguno es mejor que otro, ninguno es peor que otro, y tenemos que hoy día, desde chiquititos, empezar a generar una autoestima dentro de los niños como relacionada con la alimentación, pero que no sea como enfocada en el peso, ¿ya? Yo no como para estar más flaca o yo no como para estar más gorda, no, porque en el fondo, como les decía antes, el comer es una necesidad, ¿ya? Necesitamos los alimentos para nutrirnos, pero no tenemos que hacer ni restricciones ni dietas cuando chiquititos porque eso va a generar una imagen corporal que puede a futuro afectar en el fondo a la salud de esos niños. Entonces, aparte de la imagen corporal, también hay un concepto que se llama composición corporal, ya que esto es como ya desde la parte más biológica, que es en el fondo que se ocupa de cómo saber qué se compone en el cuerpo, o sea, cómo se compone de músculo, de grasa, de agua, de eh, órganos, etcétera, ya para no confundir los conceptos, porque obviamente la imagen es algo que yo genero a través de los comentarios o de cómo voy enseñando sobre mi cuerpo, si le doy seguridad o no, de cómo es cada uno de nuestros hijos. Entonces, como les decía, la idea es nunca relacionar la alimentación con el peso, ¿ya? Porque el peso se va a ver influenciado por muchos factores que vemos acá. O sea, el peso varía según los genes, según la edad, según si un niño descansa o no descansa bien, si hay estrés, por ejemplo, en este niño o no, la cultura de los niños, si hay un sedentarismo o hacen actividad física, también la alimentación, pero no es algo que está como solamente la alimentación, los fármacos, metabolismo, las hormonas, la masa muscular, cómo está ese intestino. La disbiosis significa como a la salud intestinal. También desde la parte psicológica nos va a influenciar en el peso o no, si hay alguna enfermedad o patología, y ya como algo más individual relacionado a la edad y genes, como una complexión individual. Entonces, un poco ese mensajito de que en el fondo el peso tiene muchos factores, no solamente la alimentación, y eso es importante que sus hijos lo sepan también, ¿ya? Entonces no relacionemos si yo como más o como menos, es como que solamente se va a influenciar el peso, ¿ya? El crecimiento, entonces, como yo les decía, se va a ir viendo como en general a través de estas curvas. Lo importante acá es que nosotros vayamos teniendo nuestros controles periódicos y que dentro de las curvas nosotros podamos, en el fondo, ver un crecimiento lineal,
ya que la idea es que sea como súper estable en el tiempo. O sea, si yo estoy siempre en esta línea, perfecto, ¿ya? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, mi hijo estaba en esta línea, ¿ya? Acá, y de repente empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, cambió el carril, ¿ya? Se ve lo que estoy dibujando, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Entonces, si este carril cambia y baja, ahí yo, claro, me empiezo a preocupar porque yo sé que la normalidad de mi hijo es que esté aquí, ¿ya? O sea, si esto ya se empieza a bajar, es como algo está pasando en este crecimiento, en el peso, que puede verse afectado, ¿ya? Y lo mismo hacia arriba. Si yo voy a los controles y, por ejemplo, mi hijo siempre estuvo en esta línea rosada, pero hoy día está ahí o está aquí. Ahí hay algo que está pasando que dentro de su contextura normal, porque venía dentro de esta línea, dentro de esta contextura, algo está pasando que está influenciando como, en el fondo, como a favor, digamos, de este crecimiento, está subiendo más de peso de lo que él venía o ella venía subiendo anteriormente, ¿ya? Entonces, cuando vean cambios así muy bruscos de las curvas, es un llamado a la atención de estar ahí como atenta con el crecimiento y consultar, ¿ya? Siempre consultar con el pediatra, nutricionista, o en sus controles en el CEFAM, como, oye, esto me hace ruido, como cambió la curva, ¿qué puedo hacer? Puede estar enfermo, puede estar durmiendo mal, puede estar algo relacionado con la alimentación, como todo lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Pueden haber cambios de rutina, niños que se cambian de colegio o un cambio de casa, todas las cosas pueden afectar, ¿ya? Así que un poquito ahí para que entendamos las curvas también. Lo importante de las curvas es que en el fondo los niños tengan un crecimiento lineal, o sea, siempre en su misma línea y que no cambiemos mucho de carril, de un carril a otro, ¿ya? Cuando hablamos del peso, cuando hablamos de la estatura o del peso para la estatura, para todas las curvas es lo mismo. Vamos a pasar al tema de la neofobia. La neofobia se empieza a ver un poquito más en niños del año y medio hacia los 2 años, ¿ya? Y esta palabra significa, neo significa nuevo y fobia significa miedo. Entonces, miedo a las cosas nuevas, sobre todo hablando un poco como a los alimentos, ¿ya? Entonces, la mayoría de los niños superan estas neofobias gracias a la interacción repetitiva y positiva de los alimentos. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer antes de que pase este proceso de neofobia, o sea, como mostrarle toda la variedad de alimentos que hay, la variedad de alternativas que hay dentro de las frutas, de las verduras, de las carnes, y por lo menos los niños deben tener una exposición entre 8 a 10 veces a un mismo alimento, ¿ya? Esto no significa que yo le voy a poner 10 días la misma comida, ¿ya? Porque obviamente si yo le pongo 10 días la misma comida, nadie se la va a comer, ¿ya? Pero sí en instancias que sean repetidas, ya una vez, 2 veces a la semana, en horarios distintos, en contextos también diferentes. Perdón. Ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es súper importante entender que los niños necesitan aprender de los alimentos, ¿ya? Si yo solamente pongo cosas en el plato, no hay mucha interacción con eso. Entonces, también los niños pueden jugar con los alimentos. El proceso de alimentación también va al juego, el tocar, el ensuciarse, el oler las cosas, el aplastar las cosas, o sea, todo va a ser parte del proceso de alimentación. Entonces, si hay algunos alimentos que me cuestan más, por ejemplo, legumbres, suele ser un alimento que no a todos los niños les gusta o no están acostumbrados a comer, entonces puedo esconder, por ejemplo, juguetes en legumbres, puedo hacer monitos que tengan como con pegamento y hacer dibujitos con las legumbres. ¿Y qué pasa acá? Que cuando yo los alimentos los incluyo como juegos, bajo la presión de decirle, mira, esto está en tu plato y te lo tienes que comer. Porque si yo siempre voy a exponer así los alimentos, va a ser más el rechazo que voy a generar. En cambio, si yo los conozco desde afuera, desde una interacción entretenida, va a ser mucho más fácil para ese niño conocer
reconocerlo el alimento antes de que llegue al plato. Ah, mamá, sí, este es el que con el que estábamos jugando el otro día. Quizás no hablan tanto a esta edad, pero en el fondo es como, eso es lo que podría estar pasando un poco como dentro de esas cabecitas, ¿ya? Otra forma, verduras, esto es típico, en general a los niños como que suelen rechazar verduras o suelen rechazar ensaladas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no siempre las agregamos y ya desde el año deberíamos estar agregando las ensaladas, ¿ya? La idea es que desde el año los niños se incluyan sí o sí a la alimentación familiar. Ahora, si somos una familia que no come ensaladas, es súper difícil que un niño solo coma ensaladas, ¿ya? Entonces, es importante dar el ejemplo como adultos en cada tiempo de comida para que ellos imiten. Los niños aprenden por imitación, ¿ya? Entonces, también podemos hacer a veces cambios dentro de la presentación de los platos para que sea más llamativa. Porque como estamos en este proceso de que en verdad como que no me interesa mucho la comida a esta edad, tenemos que hacer ciertos cambios para que me llame la atención, ¿ya? Entonces, con ellos también podemos incluirlo a esta actividad, o sea, poner las cositas en filita, decorar, alinear, que nos ayude a lavar ciertas cosas y poder incluirlo dentro del proceso. Y aquí, como les contaba, o sea, incluir a los niños dentro de la cocina es muy importante, sobre todo cuando hay alimentos que les cuesta, ¿ya? Entonces, la neofobia, ustedes pueden prevenir un poco de que esta neofobia se extienda por mucho tiempo, cuando los niños ya reconocen o tienen una buena interacción con los alimentos, ¿ya? No es necesario que sea algo como peligroso dentro del proceso, pero por eso les digo como quizás pasar unas verduras de un bowl a otro, lavar las verduras, guardarlas en el cajón del refrigerador, o que simplemente quizás nos mire cuando nosotros estamos cocinando, nosotros les mostramos las cosas, mira, voy a hacer una ensalada de tomate, el tomate es rojo, es redondo, es como la pelota, y vamos haciendo una conexión con el alimento y sus otros sentidos también, ¿ya? Vamos a ir por la guía de alimentación ahora, ¿ya? La guía de alimentación es algo bastante general, entonces aquí dentro de las recomendaciones es que nosotros desde el año podamos incluir 2 frutas al día como mínimo y por lo menos 3 verduras al día, ¿ya? La idea es que dentro de la composición de mi comida esto sea bien variado, ¿ya? Entonces, 2 frutas ojalá diferentes, o puede ser mitad y mitad, pueden comer, incluso los niños pueden comer 3, 4 frutas en el día y no va a pasar nada, está dentro de todo lo normal, ¿ya? ¿Por qué son importantes? Porque nos aportan vitaminas, nos aportan fibras también, ¿ya? Así que frutas y verduras, sobre todo ahora que viene el verano, aprovechen de probar todas las frutas posibles, todas las verduras posibles, porque obviamente son más ricas y son más llamativas también, así que tienen una oportunidad tremenda en temas de variedad. Consumir legumbres 2 a 3 veces por semana, ¿ya? Las legumbres también son un excelente alimento, nos aportan proteínas, nos aportan hierro, nos aportan fibra, eh, también son mucho más baratas, por ejemplo, que las carnes, entonces ahí también nos ayuda un poco como con la economía familiar y son nutrientes que necesitamos tener dentro de nuestra dieta, ¿ya? Eh, y luego de los 12 meses también podemos incluir los lácteos, ¿ya? Pueden ser lácteos enteros, pueden ser promedio unos 500 ml de leche al día, ¿ya? Para fortalecer nuestros huesos, nos aporta calcio, así que ahí no hay ningún problema de poder cambiar, por ejemplo, una fórmula a una leche de vaca entera o a la purita, por ejemplo, que dan en el consultorio, no está perfecto, ¿ya? O si voy a seguir con lactancia materna, también se puede mantener lactancia materna. No es obligatorio incluir sí o sí los lácteos a los 12 meses. Es netamente que yo puedo probar los lácteos desde esa edad, ¿ya? Si llevan una alimentación vegetariana o vegana o no quieren incluir ningún lácteo, la bebida vegetal de soya fortificada en calcio es una alternativa que se podría ocupar para poder complementar con la lactancia materna, ¿ya? Desde los 2 años en adelante, un niño vegetariano o vegano podría tomar solamente bebida vegetal de soya y va a estar cubriendo bien sus necesidades, pero antes de los 2 años es necesario poder mantener la lactancia materna.
Consumo de pescados, ¿ya? Ojalá los pescados sean 2 veces por semana para poder recibir un buen aporte de omega 3, que eso nos va a ayudar a nuestro desarrollo neurológico, ¿ya? Ahora, ¿qué pescados? Puede ser, por ejemplo, el jurel que viene en lata, que yo lo puedo lavar, ¿ya? Para sacarle todo el exceso de sodio. También venden jurel congelado. O ya puede ser, por ejemplo, como una merluza o una reineta, si compran fresca o compran congelada, también podemos incluirlo. Ya desde la alimentación más vegetariana o vegana se pueden incluir semillas o aceites de chía o de linaza dentro de la comida. Obviamente por la edad también evitar todo lo que son frituras, azúcar, bebidas azucaradas, snacks ultraprocesados. Ojalá tampoco todavía agregarle sal, esperar ojalá hasta los 2 años para poder agregar sal porque el riñón de los niños termina de madurar y de crecer a los 2 años. ¿Ya? Entonces si yo empiezo a agregar sal o empiezo a agregar snacks que tienen sellos, ese riñón lo que van a hacer ustedes es que van a sobrecargarlo de trabajo y empiezan a crecer y empiezan a ser menos eficientes. Y se ha visto que eso genera una hipertensión precoz. ¿Ya? Entonces son niños, adolescentes o adultos más jóvenes que tienden a tener más riesgo de hipertensión. Los lácteos enteros, ¿ya? Estas son las alternativas que, si quieren ahí le toman un pantallazo, igual va a quedar grabado, pero son las alternativas que pueden consumir desde el año en adelante. Tenemos formato polvo, formato líquido, ninguna de las dos, no hay ningún problema, ya distintas marcas también. Y también se puede agregar yogur, que es yogur entero sin endulzar, 100% natural, que están estas dos marcas, ¿ya? Así que esto desde el año en adelante se puede mantener. Alimentos que no están permitidos hasta los 2 años sería entonces la sal, que ya lo vimos, la miel, el azúcar y los endulzantes. La miel tratar de evitarla lo que más se pueda hasta los 2 años porque igual puede tener una bacteria que genera una enfermedad que se llama botulismo y esa enfermedad genera un retraso neurológico en los niños, ¿ya? Y no hay una cura para esa enfermedad, entonces uno previene, digamos, como para que ese intestino y todos los órganos estén siempre muy, muy, muy maduros, que es a los 2 años, para que eso no pase, ¿ya? Azúcar y endulzantes nos van a otorgar calorías vacías, puede generar más caries, riesgos de caries, puede generar un desbalance en la salud de mi intestino, que ya vimos que también la salud del intestino va a influir también en el peso o en mi salud, así que no lo vamos a agregar tampoco. Los jugos de fruta natural podríamos incorporarlos a veces o de forma ocasional después de los 2 años, pero tratar de evitarlos antes de los 2 años porque es importante que se coman la fruta, que coman la fibra que tiene esa fruta, que coman eh, el azúcar de por sí que tiene esa fruta, pero si yo la muelo y hago un jugo, el azúcar de la sangre va a subir muy rápido. Y ya vimos que nuestros órganos no están tan maduros para ser tan eficientes y bajar ese azúcar en la sangre, ¿ya? Aparte que también ocupan mucho espacio en esos estómagos pequeñitos. Entonces puede ser que un niño se tome una cajita de jugo y después no quiera cenar, por ejemplo. Porque claro, ocupa mucho espacio en ese estómago, ¿ya? Entonces es importante que la alimentación sea en sus horarios y la hidratación sea en base a agua. Lácteos que no podemos incorporar o que no deberíamos incorporar son los quesos amarillos porque tienen un exceso de sodio, o postres de leche, o yogur saborizado con mucho azúcar, o algunos de estos lácteos que ahora son como con más proteína, tampoco las pueden agregar porque no es necesario el exceso de proteína en los niños, ¿ya? Ultraprocesados que contengan azúcar, grasa, sodio, ya vimos que no son necesarios. Las algas tampoco son necesarias porque también tienen mucha cantidad de sal, ¿ya? Y eso también, y yodo, puede interferir también en la parte del crecimiento y tiene una textura chiclosa que puede generar más riesgo de asfixia. Y tampoco podemos incorporar té, café o infusiones porque hay un riesgo asociado al consumo de estos como líquidos a generar
toxicidad en hígado o toxicidad en el riñón o toxicidad en el cerebro. Entonces, vimos aparte ahí un poquito la alimentación y también es importante empezar a reforzar las actividades. Ya vimos que en esta etapa, como el crecimiento se empieza como a disminuir un poco la velocidad, necesitamos empezar a movernos, ¿ya? Los niños necesitan actividad de forma diaria, ya no podemos estar con actividades como viendo pantallas o sentados todo el día, en actividades muy sedentarias, no. Ellos necesitan moverse, necesitan salir, aprovechar ahora que hay un tiempo mucho más rico, ir a la plaza, correr, saltar. Eso nos va a ayudar a su crecimiento, su desarrollo, y poder mantenernos activos también va a generar que nuestro ciclo de hambre y nuestro ciclo de saciedad se regule mucho mejor. ¿Ya? Entonces, en general, cuando los niños tienen actividad antes de los tiempos de comida, por ejemplo, salgo antes de almuerzo o van al jardín, generalmente ahí mantienen súper bien sus horarios de comida, o salen antes de la cena a la plaza, tienden a comer un poquito mejor en ese siguiente tiempo. Como consejos, cuando ofrecemos alimentos nuevos, tratemos de ofrecerlo en poca cantidad y repetirlo varias veces, como lo vimos antes, ¿ya? También mostrar alimentos de diferentes texturas, ¿ya? A esta edad no tenemos todos los dientes ni todas las muelas, entonces todavía tienen que ser alimentos un poquito más blandos, pero no nos quedemos pegados con las papillas o con los colados, porque es importante que esta mandíbula empiece a generar un movimiento para poder masticar o poder como aplastar los alimentos y eso nos genere tener una mayor variedad también de los alimentos que vamos a integrar, ¿ya? Eso también nos ayuda a poder incluir como o disminuir como ese periodo de neofobia que vimos antes y también nos ayuda con el lenguaje, ¿ya? El mantener como la masticación, generar como musculatura de mi mandíbula adecuada también me ayudará a un desarrollo del lenguaje, ¿ya? Dar alimentos variados para que también el apetito como que se abra, ya visualmente. O sea, si yo doy siempre la misma comida, va a ser fome. Entonces yo tengo que ir cambiando la presentación para que sean llamativos. Dentro de esto también el ambiente es fundamental, ¿ya? El ambiente familiar tiene que ser un ambiente tranquilo, de cariño, de afecto, sin distracciones. No puedo tener la tele prendida como a todo volumen, o la música que yo no logre escuchar, o cosas que me distraigan mucho dentro de la comida, porque eso va a hacer que yo no esté concentrada en lo que estoy haciendo, sino que voy a estar concentrada en otras cosas, ¿ya? Entonces la idea es que el ambiente sea tranquilo y eso no me genere como ansiedad porque voy a comer y no voy a poder disfrutarlo, ¿ya? Ofrecer los mismos alimentos que recibe el resto de la familia. Ya eso va a permitir educar por imitación. O sea, mi mamá está comiendo hoy día el brócoli, entonces yo quiero hacer lo mismo. O hay veces que los niños tienen de referente como a los hermanos. ¿Ya? Entonces, mi hermano, no sé, no le gusta el brócoli también. Entonces, a mí tampoco. ¿Ya? Eso suele pasar. Entonces, ahí hay que tener ojo como de estar mucho más presente y decir, no, el brócoli es verde, es como el árbol, no sé, los animales, hay niños que les encantan los animales, por ejemplo, los animales comen brócoli, el dinosaurio X come el brócoli, entonces tenemos que ir haciendo un poquito más ahí de interacción con el alimento, ¿ya? Evitar dejarlos comer solos o que coman frente a un televisor o un computador o al celular, porque al final mi cerebro no va a estar registrando lo que estoy comiendo, va a estar registrando lo que está viendo, ¿ya? ¿Cómo se vería nuestro plato feliz? Ya, nuestro plato feliz sería entonces con proteínas, que pueden ser las legumbres o las carnes o el huevo o el pescado, los carbohidratos o acompañamientos como por ejemplo un pan si tomamos once, o fideos o arroz, ¿ya? Los vegetales como una ensalada, las frutas como un postre, también el agua que nos va a acompañar, podemos alinear la ensalada con aceite, con limón, evitando la sal, y también es importante mantenernos activos, ¿ya? Entonces, la idea es que esto se mantenga por lo menos en dos platos principales, que sería almuerzo y cena,
para que tengamos 2 platos felices al día. Aquí como una imagen un poquito más real, una ensalada de palta con tomate, por ejemplo, naranja y un guiso de garbanzos, acompañado de agüita, y también desde los 12 meses podemos empezar a incorporar cubiertos, ¿ya? Entonces lo ideal es que sean estos cubiertos como de acero y con un mango ancho, porque no tiene una motricidad tan fina, entonces como que este mango ancho les ayuda a que ellos puedan tomar la cuchara de forma más fácil. Otro plato feliz, aquí tenemos por ejemplo durazno, que ahora se viene la temporada, así que podemos ocuparlo. Puede ser sin cáscara, porque a veces la cáscara como que se les queda pegada y no les gusta tanto, entonces pueden pelarlo y darlo sin cáscara, ningún problema. El brócoli que vimos antes, también cocido. Puré con una hamburguesita casera de carne para que quede blandita la carne con salsita, ¿ya? Entonces, el tema de las carnes es importante que queden blandas y húmedas, ¿ya? Si yo doy un trozo de carne seca, eso igual puede ser riesgoso o puede que le cueste mucho comer porque no tienen muelas. Entonces, al final es como que ellos tienen que aplastar solamente la comida, ¿ya? Pero desde los 12 meses podría un niño estar comiendo así perfectamente, ¿ya? Otro plato acá, encontramos por ejemplo nuestra ensaladita de tomate también con pepino cortado muy muy delgadito, un arroz pero que no queda seco, un arroz con caldito y un pescado bien ahí a la plancha o al horno, pero se puede quedar fácil, como desmenuzar fácil, queda blandito también, ¿ya? Y acá tenemos otro plato como fideos, que pueden comer hasta perfectamente, fideos con pesto de albahaca, tomatitos cortados y filetitos de pollo cortado también bien blandito, ¿ya? En general la cantidad de proteína no es tanta. Siempre tienen que fijarse como que el tamaño de la proteína sea del tamaño de la palma de ellos, ¿ya? Entonces un pedacito bien chiquitito, que con eso estamos bien como para el almuerzo y después para la cena. Entonces, aquí ya iba con las cantidades, ¿ya? Cantidades diarias. Leche entera, podemos tener 3 leches de 200 ml o 2 leches de 200 ml y un yogur de 120. ¿Ya? Acuérdense aprox de llegar a estos 500 ml aprox al día, ¿ya? Máximo 600. Las verduras tienen que ser, la verdad es que libre dentro de la cantidad, no hay una cantidad exacta de verduras, así que 2 veces al día, 3 verduras variadas, como lo vimos anteriormente en la guía. Frutas también de forma diaria, 2 unidades mínimo. El pescado 2 veces a la semana, una presa chica como del tamaño de la palma de su mano. Lo mismo para el pollo, pavo o carnes del tamaño de la palma de la mano. El huevo con una unidad al día es suficiente 2 a 3 veces a la semana. Y las legumbres 2 veces por semana, 3/4 taza a 1 taza, ¿ya? Los cereales, pastas, pan, papa, todo eso, la idea es que sea por lo menos, o sea, todos los días necesitan, porque todos los días necesitan alimentos ricos en energía, ¿ya? Y ahí les vamos a servir por cada tiempo de comida entre media taza, 3/4 taza. El aumento, digamos, del carbohidrato es variable, o sea, yo parto al principio al año con 3 cucharadas y voy agregando hasta llegar hasta los 2 años a 3/4 de taza, ¿ya? Lo mismo con una papa pequeñita. Y diariamente puedo agregar 4 cucharaditas de aceite y también puedo agregar alimentos ricos en grasa como la palta, frutos secos o semillas. Después igual van a tener ahí las cantidades para repasarlas. La alimentación, esto es como para ponerle un poco el nombre de también lo que he ido hablando, ¿ya? Porque la alimentación responsiva significa a que yo pueda responder a las señales de los niños, ¿ya? Entonces, la idea es que la alimentación no se basa solamente en qué va a comer, ¿ya? Todo el proceso involucra varias preguntas. Por ejemplo, involucra cuándo va a comer, cómo va a comer, con qué va a comer, dónde, con quién, ¿ya? Y esto le corresponde al adulto
responderlo, ¿ya? Y estar como sintonizado con las señales de los niños, ¿ya? La idea es responder de forma oportuna, o sea, si un niño de verdad como que siente señales de hambre, respondo, le pregunto, ¿tienes hambre? Vamos a esperar, quedan 10 minutos para el almuerzo, ayúdame, ¿ya? Y nos vamos a sentar en la mesa, en el comedor, como tener un tiempo ahí bien establecido, ¿ya? Por eso responsiva, yo respondo a las señales. Entonces, dentro de la alimentación responsiva está esta pirámide, que en el fondo lo primero es que en el contexto completo de la alimentación debe ser seguro, agradable, con poca distracción, que ya lo vimos antes, debe ser un espacio cómodo junto a la familia, que la comida sea suficiente, variada, sabrosa, apropiada para la edad, que vimos que tiene que ser blandita, jugosa, picadita, ¿ya? Y respetando los horarios. Como segundo pilar fundamental es estar atentos y enseñar sobre las señales de hambre y de saciedad. ¿Ya? Hay muchos niños que no tienen idea como qué significa sentir hambre. Entonces nosotros tenemos que enseñarles. Y tres, responder a los niños rápidamente, de forma empática y apropiadamente para su desarrollo. Entonces, la idea es que nosotros como adultos somos los responsables de qué alimentos vamos a ofrecer, cuándo, o sea, tener súper claro los horarios y dónde. Vamos a almorzar siempre en el comedor, vamos a comer siempre en la cocina, ya, cuándo, o sea, dónde, perdón. Y los niños son los responsables de decidir si yo voy a aceptar o rechazar los alimentos que me ponen y el cuánto va a comer. Eso es muy importante, ¿ya? Cada uno es dueño de su propio cuánto voy a comer. Un día me voy a comer todo el plato, otro día voy a comer la mitad, otro día solo voy a comer la fruta, otro día así. El cuánto, acepto o rechazo, eso es parte de la responsabilidad de cada uno. Voy a pasar a esta para que podamos como entender cómo vamos a enseñarle las señales de hambre y de saciedad, ¿ya? Las señales de hambre y de saciedad, a mí me gusta para los niños de dejarlo así como en caritas, ¿ya? O sea, si yo tengo como mi guatita llenita, está súper feliz, por ejemplo, está de color verde, está feliz. Si tengo un poquito de hambre, está en un color amarillo, y si está con mucha, mucha hambre, está triste y está en un color rojo, ¿ya? Entonces yo puedo decirle ya, mira, ahora yo tengo mucha, mucha hambre, mi guatita está triste y está de color rojo. ¿Cómo está tu guatita? Quizás a esta edad no nos va a responder, ¿ya? Pero podemos decirle, mira, ahora vamos a almorzar porque nuestra guatita tiene mucha hambre y está vacía. También es una forma, ¿ya? Y después de almorzar le decimos, ay, mira, mi guatita quedó feliz, está verde, está llenita de comida. Y ahí vamos reforzando la saciedad. ¿Ya? Entonces, nosotros como adultos somos los encargados de transmitir ese mensaje. ¿Ya? Entonces, antes de comer y después de comer. Y con respecto a esto también es importante el lenguaje que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, en vez de decirle, ya terminaste de comer, vamos a preguntar, ¿cómo está esa guatita? ¿Está satisfecha o sigue con hambre? En vez de decir, ¿quieres más? Le vamos a preguntar a la guatita también. ¿Ya? ¿Qué dice tu guatita? ¿Cómo está esa carita? ¿Todavía está triste? ¿Tiene mucha hambre? ¿En qué nivel está? ¿Está en amarillo? ¿Está en rojo? ¿Ya? Entonces, vamos reforzando lo que estábamos enseñando antes. Cuando los niños no quieren comer, siempre uno como que intenta hacer un trato, como ya, 2 cucharadas más y terminamos, ¿ya? Ahí la idea es evitar decir eso y empezar a hablar también de la guatita. Entonces, ¿te parece que llenemos tu guatita para que esa carita feliz dure más tiempo, por ejemplo? ¿O quedemos llenito con la guatita llenita y después podamos salir a jugar? Entonces, así no condicionamos a la comida que sea algo como desagradable, porque si a mí me están obligando a comerme 2 cucharas más para poder terminar, me las voy a comer pero de forma forzada, ¿ya? Y eso va a generar más rechazo a la comida. Y quizás después voy a tener que decirle, ya, ahora son 3 cucharas para terminar, y después 4, y después 5. Entonces, la idea es no llegar a esa instancia y poder hacerlo de forma más respetuosa o responsiva, como vimos antes. Para terminar, ideas de colaciones, que yo sé que a esta edad empiezan a veces con el jardín o cuando salimos afuera, entonces es importante entender que el concepto de las colaciones
La verdad es que va a ser necesaria cuando entre una comida y otra pasen más de 4 horas. ¿Ya? O sea, si yo tomo el desayuno temprano y el almuerzo, me quedan 5 horas entre medio, obviamente va a ser necesaria una colación. ¿Ya? Entonces, y la colación, como vemos acá cómo se distribuye, la idea es que un desayuno cubra un 25% de mi día, una colación solo un 5%, el almuerzo un 30%, o sea, es la comida más contundente es el almuerzo, la once un 15% y la cena un 25%, igual que el desayuno. ¿Ya? Entonces, el concepto de colación es un snack, es algo chiquitito, no es algo que tenga que mandar miles de opciones de colaciones o hacer colaciones muy grandes, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos como dar de opciones de colaciones? La mejor opción son las frutas, porque ya vimos que podíamos comer 2, 4 frutas al día, entonces algo que podemos incorporar sin ningún problema. Cortadas chiquititas, la idea es que, por ejemplo, los tomates, las uvas de forma segura vayan de esta manera, porque así disminuye todo riesgo de asfixia, ¿ya? Yo no puedo darle a un niño tan chiquitito una uva entera o un tomate cherry entero, porque eso tiene riesgo de asfixia. Así que las frutas bien cortaditas, las chiquititas. Otra opción, acá tenemos más frutas, por ejemplo, arándanos aplastados, durazno o todas las frutas ahora, durazno, melón, mango, cortadas en cubitos chiquititos, o también las frutillas, las cerezas cortadas, ¿ya? Entonces puedo mandar un poquito de fruta y unas galletas de arroz, por ejemplo. También están estas barritas, que estas barritas son de fruta con semilla. Entonces estas también las puedo cortar y son 100% natural, no tienen azúcar, no tienen sello, como vimos antes, que son alimentos que no deberíamos incorporar a esta edad, pero estas son opciones que podríamos usar. Ahí tenemos más frutas, pero con mantequilla de maní o mantequilla de almendra, que sea 100% natural, me da un poquito más de variedad y un poco más de aporte calórico también. O también puedo hacer algunas snacks en casa, ¿ya? Por ejemplo, como cocadas caseras, ¿ya? Los podemos hacer con avena, le podemos agregar cacao, puede ser con plátano también, puede ser con dátiles, puré de dátiles o puré de damasco de estos deshidratados, los muelen con agüita, los juntan con avena y hacemos pelotitas. Entonces también puedo hacer preparaciones caseras como galletas de avena, barritas con avena, con fruta, panqueques de avena. Entonces, tratar también de que sean colaciones llamativas, ojalá lo más saludable posible. De los cereales que podemos enviar está esta marca, cereales de arroz, ya ahí está también de la marca Baby Mam Mam, de las mismas de las galletas de arroz, pero estas son tres opciones que sí se pueden incorporar. Acá está la mantequilla de maní que venden en el mercado, pero uno igual la puede hacer en la casa. Yo puedo comprar un maní que sea 100% natural y lo puedo tostar un poquito en el horno, el maní, para que quede como brillantito. Cuando quede brillantito, lo puedo meter a la juguera o a una procesadora y ahí me va a quedar una pasta de maní o una mantequilla de maní. Ya obviamente va a ser mucho más económico que comprarla. Y dentro de las opciones de mermelada, para niños, esta es la única opción que podríamos usar porque no tiene azúcar. Ya, esto es 100% fruta, y endulzada con jugo de fruta. Ya, entonces podría ser, por ejemplo, mandarle un pancito con mantequilla de maní y mermelada, ¿ya? Y de pan, si se pueden usar desde el año, podemos usar este pan Ideal 00, que está en el formato integral y el formato blanco. Cualquiera de los dos, ningún problema. Dentro de los jugos, que hablamos que la idea es que no incluyamos jugos todavía, pero si vamos a un cumpleaños, si tenemos algo extra y queremos que mi hijo se alimente bien y no estemos tomando bebida a esta edad, yo prefiero que tomemos estas opciones de jugo que son 100% natural, o le podemos hacer un jugo natural en la casa también, pero para ocasiones especiales, ¿ya? O también les pueden agregar un poquito de jugo y agregar agüita también, ¿ya? Como para que quede un agua saborizada. Acá panqueques de avena, que lo había mencionado antes, hacer panqueques de avena en casa o hacer un porridge de avena, o sea, avena con agua o con leche, con chía, por ejemplo, semillitas de chía, fruta,
Y eso también lo podemos dar como una colación. Y siempre acompañar todas nuestras comidas y colaciones con agua. Ya el agua va a ser nuestra principal fuente de hidratación, sobre todo en verano, que aumenta mucho más la temperatura. Debemos asegurarnos que por lo menos del año hasta los 2 años estemos tomando medio litro de agua durante todo el día. Entonces ahí lo podemos ir distribuyendo, tener botellitas que les guste, comprar con ellos su botellita, para que podamos entusiasmarlos también con el consumo de agua. Eso para terminar, muchas gracias por escucharme y vamos a pasar a las preguntas. Súper. Como siempre, maravilloso. Tengo varias preguntitas, algunas Súper. salieron en el taller, pero no está de más como ir refrescando, sobre Ajá, todo las que llegaron después. perfecto. Em, una mamá consulta si a los 12 meses ya debería tener incorporadas las 3 comidas principales. A los 12 meses se puede incorporar lo que es almuerzo, cena y recién podemos estar ahí incorporando un desayuno, por ejemplo. ¿Ya? Un desayuno va a ser algo pequeño porque va a ser, por ejemplo, su leche y una rebanada de pancito con palta, una opción. ¿Ya? O la leche y avena con fruta. Sí, esos 3 tiempos de comida estaría bien para los 12 meses. Súper. ¿Cuáles son los alimentos que más aumentan las defensas que puedan comer los bebés? Perfecto. Todas las frutas y las verduras. Esas son sus mejores aliados, ¿ya? Sobre todo cuando vamos a dar frutas crudas y verduras crudas que sean aptas. Por ejemplo, naranjas, mandarinas o en esta fecha las frutillas, las frambuesas, todos los berries son altos en antioxidantes y eso aumenta nuestras defensas, ¿ya? Lo mismo con las verduras. Por ejemplo, verduras altas en vitamina C son el pimentón, todas las variedades de pimentón, el cebollín, que también lo podemos agregar, ¿ya? Eh, y bueno, el limón también, que les contaba que podemos alinear una ensalada con aceite y limón y va a estar perfecto también para la edad. Así que esos son nuestros mejores aliados para las defensas. Perfecto. Em, la bebida vegetal de almendras, ¿es cierto que tiene más calcio que la leche de vaca? Más no, pero sí tienen la misma cantidad. En general, todas las bebidas vegetales, porque también están fortificadas, o sea, tienen una adición de calcio para tener la misma proporción que una leche de vaca. Entonces, no es que tenga más. Por eso, en el fondo, la idea es que si incluyes una bebida vegetal, que sí o sí esté fortificada, y dentro de los alimentos, como dentro de los frutos secos, efectivamente sí, las almendras tienen más calcio. Eh, ¿Pueden comer jamón y alimentos parecidos de vez en cuando? La idea es que no, porque igual el tipo de jamón es como embutidos, ya ese es como el grupo, ya, y esos alimentos están hechos con productos muy altos en sodio, ya que va a influir en el desarrollo de los riñones de los niños, lo mismo con la salchicha, el salame, y en general a los niños les encanta, porque obviamente todas las cosas altas en sodio generan un poquito más como de nivel de sabor dentro de la boca, entonces les llama mucho más la atención, ¿ya? Pero no es un alimento que yo te diga, mira, sí o sí tenemos que agregarlo porque no es algo que sea necesario, porque ya si lo comemos proteínas dentro de las comidas, el sodio propio de los alimentos es suficiente. Ahora, si probó el jamón y no le va a pasar nada, ya, pero la idea es no incorporarlo como sí o sí en su desayuno o sí o sí en un tiempo de comida. Súper. Aquí me llegó una pregunta de una mamá que no está aquí para saber si la podemos responder. ¿Ya? Ella dice que a su hijo le dan la leche en el CESFAM, pero no le Ujú. gusta esa leche. Y ella por su cuenta le compró un anido etapa uno, pero no sabe cuántas medidas darle. Está como muy perdida con eso. Ah, ya. A ver. Es que ahí las medidas depende de cuánto volumen esté tomando, pero siempre sale en el tarro, ¿ya? Ya, Ahí lo que podemos ayudarla es que por lo menos nos mande, por ejemplo, la foto del tarro o cuántos volumen le da, y ahí podemos calcular cuántas cucharaditas le tiene que poner al vaso o a la mamadera. súper. Ahí lo vemos entre nosotras después, entonces. No hay problema. Y esta misma mamá pregunta
si a la leche del CESFAM le puede agregar algún saborizante, como el Nestum u otra cosa a la leche, porque no le gusta la leche al bebé. Se puede agregar Nestum o se puede agregar también cacao amargo, ¿ya? O gotitas de vainilla también. Perfecto. Aquí otra preguntita sobre el desayuno. ¿En qué horarios dar el desayuno? Ya. Entre un tiempo de comida y otro, la idea es que pasen 3, máximo 4 horas. Entonces, generalmente los niños deberían estar despertándose entre 7, 8 de la mañana. Podemos dar la leche primero y después darle como máximo hasta las 9 de la mañana un desayuno, ¿ya? Para tener su almuerzo entre 12, 1 máximo, ¿ya? Entonces, igual todo esto es variable porque todavía los niños duermen siesta, entonces siempre se corren un poco como los horarios, pero para que tengan en cuenta es que tienen que tener una comida, entre una comida y otra, 3 horas. Perfecto, perfecto. Aquí otra pregunta, también de una mamá que no pudo estar, em, que nos dice, es un poquito larga, así que tenme paciencia. Dale, no. Dice, mi hijo tiene 1 año, casi 3 meses, y solo toma tetita, mucha tetita. No ha podido destetar. Él come cuando ella no está, muy poquito, y cuando ella está con él, solo toma tetita. ¿Qué puede hacer ella para que coma más comidas? O si estará bien y no debo preocuparme porque su peso está acorde a su edad. Ya, ahí eso es un punto súper importante, porque en general cuando los niños están creciendo bien, como vimos en la curva, y no se nos está escapando, en el fondo es que estamos recibiendo lo suficiente en el día para lo que estamos como requiriendo, ¿ya? Y también tener en cuenta que a veces tenemos como expectativas muy altas de las porciones o de las cantidades, ¿ya? Y no siempre son grandes cantidades de comida a esta edad. Ahora, con el tema del destete, lo que se puede hacer es de a poco ir limitando las tomas, ¿ya? Como, no sé, tomar, por ejemplo, voy a cantar una canción y mientras estoy cantando la canción, ese va a ser el momento como que va a estar tomando leche, pero se acaba la canción y como terminar el tiempo. De a poquito como ir de forma como respetuosa, poniendo un poco de límite y poniendo un poquito de horarios para que eso no influya tanto en el apetito a la siguiente comida. Pero yo creo que ahí en el fondo no es tan preocupante si es que el peso o el crecimiento va de forma alineada, pero poder ir haciendo como esos tips del tema del destete. Y también tener como otra figura de apego, ¿ya? Como por ejemplo un peluche, un tuto, algo que podamos ir incluyendo en este momento de lactancia para que también ellos vayan como incorporando este otro elemento como una figura de apego que no sea solamente la mamá. Perfecto. Aquí preguntan también, cuando se dice que hay que presentar 20 veces el alimento, ¿puede ser en diferentes formatos? Por ejemplo, mi hijo acepta el brócoli molido con palta, pero brócoli en arbolito no lo acepta. ¿Eso cuenta como aceptación? Sí, acepta, porque en general en el proceso de neofobia pasa eso. Es como que si yo cambio la presentación es como si fuera un alimento nuevo. Y en general pasa eso, ¿ya? Entonces hay que darle paciencia en el fondo, poder presentarle este brócoli molido con palta y, por ejemplo, un arbolito chiquitito solito, en un plato distinto, en un plato aparte, ¿ya? O que él te dé brócoli a ti, ¿ya? Entonces, interactuar con el alimento en el formato que no lo reconozco todavía. Y ahí sí se puede ir haciendo como en diferentes formatos o en diferentes horarios o instancias la interacción de estas 20 veces con el alimento. Perfecto. También aquí preguntan, ¿cómo incluir a los niños en la dieta familiar si no podemos darles sal? Ah, sí, eso es un punto importante porque como que la familia se tiene que camisetear nomás con, con la cocina. Ahí la idea es poder cocinar desde un principio sin sal. En un momento de la preparación o al final de la preparación poder separar la porción como de los adultos, la porción de los niños, y agregarle sal más que nada al final. ¿Ya? Y las ensaladas tratar de no alinearlas para todos, sino que cada uno poder alinearse su ensaladita aparte, tratar de que no nos vea que vamos a echar sal, porque obviamente ellos van a querer echar sal también si nosotros lo estamos haciendo.
Ya, pero esa es la forma, o empezar a disminuir un poco la cantidad de sal que estamos agregando a la comida de todos. Y eso igual va, podemos como ya darle, por ejemplo, el plato de fondo, cocinamos para todos una carbonada, agregarle menos sal de lo que acostumbramos y comemos todos lo mismo, pero no le voy a agregar después más sal o más sal a la ensalada o más sal a otro tiempo de comida. Y aprovechamos de cuidarnos nosotros también. Ujú. Así es. Otra pregunta, después de los 12 meses, ¿pueden comer espinaca? Sí, pueden comer espinaca antes de los 12 meses y después de los 12 meses. No hay problema. ¿La cantidad de lácteos que se da en el día incluye la leche materna? No, no se incluye. La leche materna sigue siendo a libre demanda, ¿ya? Pero por eso, en el fondo, si son niños que están como con leche materna, no es necesario agregar un lácteo de forma como que sea sí o sí, ¿ya? Puede ser más ocasional. Súper. ¿La maltodextrina que contiene las leches puede hacer que mi bebé tenga tendencia al gusto por el azúcar? ¿Y si existe Sí, alguna leche que no la tenga? efectivamente sí. La maltodextrina es un tipo de azúcar que está un poquito más procesada, que no sube tan rápido el azúcar en la sangre, tiene una absorción más lenta, pero sí tiene un sabor un poco más dulce. No tanto como el azúcar, pero tiene un sabor dulce. Dentro de las opciones que les mostré, todas las leches que digan leche entera y que solamente en sus ingredientes diga leche entera, vitamina D y algunas vitaminas más, no tendría ningún otro saborizante. ¿Ya? En general, las leches en polvo o las leches que dicen etapa 1, 3, etcétera, tienen maltodextrina, tienen un poco más de ese sabor dulce. Y la última preguntita que nos llegó es si se les puede dar cranberries deshidratados o pasas. Sí se puede. Si es que las cortamos o son bien chiquititas, no hay ningún problema. Perfecto. No sé si alguna más tiene alguna pregunta. Déjame revisar mi WhatsApp, Sofi, un segundito por si Dale. me llegó alguna pregunta por interno. ¿Alguna mamá que no está? No. Estamos, ahí creo que llegó. No, ahí estamos entonces. Igual nos queda pendiente. Ahí te voy a. Ahí sí. Sí. Sí, ahí. Ya, súper. Ahí yo después hablo contigo por lo de esta pregunta de la mamá, lo de las Sí, tacitas, las medidas. ajá, Pero estamos con todas las qué preguntas. bueno. Te pasaste, Sofi, como siempre, todo muy educativo, informativo y actualizado, que es súper importante eso. Y que, como Súper. siempre, muchas gracias por estar aquí y darnos este tiempo. Muchas gracias a ustedes por seguir considerándome aquí para apoyarlos en la nutrición y alimentación de todas sus familias. Así que un abrazo a todas. Un abracito también para ti, Sofi, y a todas también por estar acá y darse el tiempo de aprender. Que Eso. nos estamos viendo y mañana les comparto el link para que lo puedan revisar con sus familias. Un besito a Que todas. estén súper bien. Chao. Chao, chao, Sofi, un abrazo. Chao, chao. No, se me pierde esto.